Buenas tardes a todas, bienvenidos a este nuevo webinar del ciclo de formación y debate otoño 2021 de Feministas de Cataluña. Como ya sabéis, Feministas de Cataluña es una organización feminista que, por lo tanto, por definición, como feministas que somos, luchamos contra la desigualdad entre hombres y mujeres, contra la violencia contra las mujeres, y abogamos por la abolición de la explotación reproductiva, de la explotación sexual y de los roles y estereotipos de género. Evidentemente, si defendiésemos algo como, por ejemplo, la prostitución, no seríamos feministas. Como sabéis también, Feministas de Cataluña es una organización que no está adscrita a ningún partido político. Por lo tanto, además tampoco percibimos ninguna subvención que en ese sentido pudiese comprometer nuestra independencia. Dicho esto, procedo a presentar a nuestra invitada de hoy. Es un placer contar con Mimoun Hamido, seguro que la conocéis, muchas de vosotras. Mimoun es una mujer feminista y de izquierdas que nació en Melilla, en el seno de una familia musulmana de origen marroquí. Ella, como explica en su libro, pues era una niña inquieta y le gustaba mucho jugar y con sus primos y subir a los árboles, en definitiva, ser pues una niña, ¿no? Sin embargo, cuando, como es habitual que pase en los contextos islámicos, cuando llega la menstruación, la cosa cambia y todo el peso de la tradición patriarcal islámica y del control del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres recae sobre el peso de las niñas, que todavía son niñas, ¿no? Como ella explica, y espero que nos va a contar más al respecto, Mimoun se rebeló contra todo esto ya desde niña. Con 18 años vino a la península, estudió para ser jefa de cocina. Ella es cocinera, es chef, una profesión maravillosa, como hija de cocinera lo digo. Y ha vivido en Madrid, en Andalucía, en Aragón, en Cataluña también, además de en Francia y en Inglaterra. Que actualmente vive en Istambul, donde está al mando de un proyecto gastronómico mediterráneo, ¿no? De la gastronomía mediterránea. Mimoun, como feminista y mujer de izquierdas, como decíamos, lleva toda la vida luchando contra lo que llamamos el patriarcado islámico, y denunciando la situación que sufren las niñas y las mujeres de los países árabes, ¿no? Las mujeres árabes, como lo hace en su libro, del que viene a hablarnos hoy, que es No nos taparán, y también con su asociación Mediterráneo Sur. Es por esto, porque Mimoun lleva toda su vida luchando contra esto, que es muy crítica con esto que yo llamo la benetonización de la política, ¿no? Y especialmente de la izquierda, o la ex izquierda, mejor dicho, ¿no? Una ex izquierda de las democracias liberales occidentales que ha sustituido la lucha por la igualdad y los derechos universales por una especie de coleccionismo de la diversidad, ¿no? Muy del estilo de estos anuncios del marketing de Benetton, ¿no? De los niños del mundo, que seguro que tenéis en mente, ¿no? Muchos partidos que son de esa izquierda sentida, porque ellos se sienten de izquierdas, pero no lo son, digamos que tienen portavoces que son mujeres árabes con el velo, muy importante con el velo, porque se tiene que ver que ellos son diversos y que son muy guays y muy integradores en ese sentido, ¿no? Y de este modo convierten lo que es una obligatoriedad del patriarcado islámico de que las mujeres decentes se cubran el pelo y así, esta nueva exizquierda lo convierte
en una puesta en escena de una falsa, falsa forma de integración social, ¿no? Que además es absolutamente funcional al patriarcado, en ese caso el patriarcado islámico, ¿no? En ese sentido, Mimoun, en su libro No nos taparán, si me permitís que lea un fragmento que para mí es demoledor en ese sentido, dice: denunciamos el discurso a favor del multiculturalismo, que pretende mantenernos a nosotras, mujeres de contextos islámicos, apartadas de los derechos y libertades que se reivindican para las demás. Pretenden crear parcelas para nosotras, categorizándonos como colectivo musulmán, sometido a las normas dictadas por nuestros ideólogos. Exigimos un feminismo laico que rechace toda imposición religiosa. Rechazamos ser tratadas como un colectivo aparte. Rechazamos el uso del velo islamista o hijab para marcarnos como personas distintas a las demás ciudadanas. Esta lucha contra el patriarcado es universal y se debe dar a la vez en nuestras sociedades de origen y en el país en el que residimos y en el que muchas ya hemos nacido, sin por eso poder sustraernos de las normas patriarcales de nuestra cultura de origen. Normas justificadas cada vez más con la religión bajo el disfraz de una identidad que se nos impone como obligatoria. No queremos ser clasificadas como parte de un colectivo religioso, ni cultural ni étnico, y mucho menos racializado. Queremos ser mujeres con los mismos derechos y libertades que los hombres. Ese es un fragmento del libro de Mimoun que creo que lo dice todo. Las feministas, delante de esta benetonización de la política que decía, nos llevamos las manos a la cabeza. Imaginaos mujeres como Mimoun lo que tienen que pensar al respecto de esta nueva política, ¿no? Además, en un contexto geopolítico incluso, en el que ha proliferado el fundamentalismo islámico ya desde los años 70 y 80 con la conveniente ayuda y financiación de potencias interesadas como son Arabia Saudí y Estados Unidos. Es decir, que vemos toda la vida de las mujeres en este contexto, ¿no? Geopolítico, cultural, político y esta deriva identitaria y diversa que ha tomado lo que antes era la izquierda. En este caso, yo ya no tengo nada más que decir, le paso la palabra a Mimoun. Muchísimas gracias por estar aquí, Mimoun. Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotras por haber contado conmigo para este webinar tan fantástico y por lo que has dicho. Creo que has leído un fragmento del manifiesto, que era un manifiesto que supuestamente se tenía que entregar hace 3 años para el 8M a la ministra de Igualdad y que no pudo ser entregado porque, claro, no nos recibió para que se lo pudiéramos entregar. Es un manifiesto que habla, como tú bien lo has leído, ¿no? De cómo nos sentimos, no de cómo nos sentimos, de cómo sentimos que somos tratadas, de lo que no queremos y lo que es necesario. Es una reivindicación de la universalidad de lo que debe ser el feminismo, ¿no? Queremos un feminismo que sea universal. Las mujeres de contextos magrebíes que vivimos en España tenemos muy claro que la laicidad es algo totalmente necesario. Siempre me sorprende porque es algo que me sorprende que los partidos de izquierda, que tú los has llamado de ex izquierda o de la izquierda sentida, sí, porque yo tampoco sé cómo llamarlo, a veces lo llamo mierdas, no sé cómo llamarlo ya, porque claro, se han olvidado de estos valores. Y parte del feminismo, desgraciadamente, también se ha olvidado de estos valores universales, ¿no? Porque yo me he encontrado con mujeres que se dicen feministas, sobre todo las que están en ese feminismo institucional, ¿no? Que son las que te dicen que hay que respetar esto, hay que respetar lo otro, y cuando te dicen esto y lo otro, resulta que son costumbres, ¿no? Costumbres o religiones, ¿no?
o ideologías. Y tú dices, bueno, ¿y yo por qué tengo que respetar ciertas ideologías que son contrarias a este pensamiento de izquierda que yo tengo, ¿no? ¿Y por qué tengo que respetar yo las religiones? ¿Por qué tengo que respetar yo algo que no me ha respetado a mí como mujer nunca, ¿no? Y claro, a mí eso sí que me sorprende de mujeres que se dicen feministas, que de repente esas mujeres que se dicen feministas creen que hay que respetar lo que me ha parecido a mí siempre, que ha sido totalmente irrespetuoso a lo largo de la historia y a lo largo de los años, y sigue siéndolo con las mujeres, ¿no? Este libro, No nos taparán, no trata más que de ese conflicto entre sociedades, del patriarcado de la religión y la defensa de esos valores universales, y sobre todo de esos valores universales laicos y de esos valores universales feministas, porque yo soy feminista. Y no te queda otra. Y sí que me parece mentira, me parece muy doloroso que en este siglo, en el XXI, porque yo ya tengo cierta edad y yo pensaba que esto no, bueno, si me lo hubieran contado hace 30 años, yo hubiera dicho que cómo va a ser, ¿no? Esto, la deriva que ha tenido todo este asunto y la deriva que está teniendo el feminismo en estos últimos años es bastante dolorosa. ¿Por qué? Porque las mujeres somos más conscientes cada día de todas las represiones que hemos sufrido y que seguimos sufriendo, pero a la vez también hay una parte de esas mujeres que creen que hay que seguir respetando ciertas normas que el patriarcado nos ha impuesto a las mujeres. No se sabe en nombre de qué, pues en nombre de yo no sé bien qué. Por eso te encuentras, por ejemplo, con una ministra de Igualdad a la que se le dice por activa y por pasiva que hay chicas a las que obligan a llevar a hijab en el colegio a los 11 años y no hace caso, o sea, no hace absolutamente nada. Bueno, esta ministra que tenemos no hace absolutamente caso a nada que no sea pues una ley trans o algo así que, ¿no? En lo que respecta a las mujeres no veo yo que haya habido ningún cambio en estos tres últimos años. Los 3 últimos años han sido, al contrario, han sido y siguen siendo una lucha constante con estos caballos de Troya que vamos teniendo. Porque el patriarcado nos sigue poniendo trampas, ¿no? El movimiento feminista en España, contrariamente a lo que muchos feministas piensan, es muy fuerte, mucho más fuerte que en cualquier país de Europa. Hay gente que tiene una idea equivocada de Europa. Cuando digo gente hablo de mujeres porque voy a hablar de mujeres siempre, ¿no? Las mujeres somos gente, ¿no? Yo me encuentro con que mujeres tienen una idea muy equivocada de Europa, ¿no? De Alemania, de Francia, de Italia, donde piensan que allí el feminismo es más fuerte o que incluso ya ni hace falta, ¿no? Y es totalmente incierto. O sea, España es líder en el movimiento feminista. Yo ahora que vivo en Turquía me di cuenta de que Turquía también es una potencia fuerte. Aquí las mujeres en Turquía son muy valientes, la verdad. Y tienen las cosas muy claras. Todo lo que yo digo en el libro, ellas no hay que explicárselo porque lo tienen clarísimo. Esto cuando yo hablo del patriarcado islámico, ellas como lo viven, lo saben perfectamente. No se van a poner. Ninguna feminista turca te va a defender el hijab, el velo. ¿Por qué? Porque saben que es tremendamente y perfectamente patriarcal. No tiene nada que ver con la religión. Además, es un símbolo que se ha convertido en un símbolo político, ¿no? En el libro explico a través de historias que, bueno, en algunas yo soy protagonista y en otras son protagonistas otras compañeras. No, las pequeñas historias que cuento son la excusa para explicar el cómo se produce, por qué se produce esa historia, por qué sufrimos ese maltrato y cómo solucionarlo en cierta medida, ¿no? Es cierto que las mujeres tenemos poder, tenemos el poder de cambiar las cosas. De hecho, si tú te das cuenta y si nos damos cuenta, somos las mujeres las que somos el motor del cambio en lo social. Hablo de lo social. ¿Por qué? Pues porque somos las oprimidas. Somos las que estamos oprimidas. Y es muy doloroso ese cambio porque hay que hacer una palabra que no me gusta, que no me gusta ni cuando se utiliza en la cocina ni cuando se utiliza en lo social, pero bueno, la voy a utilizar, que es la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción, esto de darte cuenta, de ser consciente de todo ese peso que llevamos encima y del que no somos, que no nos damos cuenta de que lo llevamos, porque como lo hemos llevado siempre y
nos creemos que es algo inherente a nosotras y es totalmente ajeno a nosotras y ajeno a cualquiera, a los hombres, a cualquiera, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estoy en Melilla, ¿no? Melilla es una ciudad muy especial porque está en el norte de África, es una ciudad española donde yo nací hace ya muchos años y aquí es donde he visto la evolución, esa evolución patriarcal más fuerte. ¿Por qué? A mí me dirán ahora, bueno, pero las chicas en Melilla ahora, las chicas de origen magrebí, ¿no? Ahora tienen más acceso a la cultura, estudian, trabajan, sí. Pero ¿qué pasa? Todas llevan hijab, todas, todas. Hay muy pocas excepciones de chicas que no llevan hijab. Muchas, cuando van a la península de vacaciones, se lo quitan, pero aquí lo llevan todas. ¿Y por qué lo llevan todas? Porque es un símbolo político, totalmente. Y por presión social, evidentemente. Voy a contar una anécdota para que se me entienda. Es una anécdota muy, muy, muy graciosa, ¿no? Para mí me pareció graciosa y terrible también a la vez. El otro día estaba en una peluquería, llegó un chico gay, amigo de la peluquera, estuvieron hablando y llegó otro chico. El chico gay le pregunta al otro chico porque se conocían. Ah, ¿y tienes Hamed, ¿tienes novia? El chico era magrebí. Hamed, ¿tienes novia? Y dice el otro, pues sí, dice, ya tengo novia. Ah, y no llevará el pañuelo, ¿verdad? Esto lo dijo el chico sin que yo abriese la boca, yo no estaba hablando de ese tema ni nada, ¿no? Y el chico le dijo, claro que lleva, tiene 7 hermanos. Esta contestación, claro que lleva, tiene 7 hermanos, o sea, te da el motivo. ¿Por qué la chica lleva hijab? Porque tiene 7 hermanos. Y los 7 hermanos son varones y no van a consentir que porque es de ellos, su hermana, no lleve hijab. Entonces nos enseñó una foto de ella con hijab en la calle y de ella sin hijab en un espacio privado, ¿no? El otro chico, le decía, ah, pues está más guapa sin pañuelo, ¿no? Dice, pero también se pondrá tanga, supongo, ¿no? Y dijo el otro chico, sí, sí, pero solo para mí. Eso da medida de por qué. Voy a explicar una cosa. El hijab es un símbolo que obliga a las mujeres a comportarse de determinada manera, ¿no? Moralmente. Una chica joven que lleve hijab, que no está casada, si tú la ves, lo primero que piensas, lo piensas porque es así, es que tiene que ser virgen, porque la virginidad va unida totalmente al hijab. Es virgen, no tiene vida sexual, tiene que casarse con un chico musulmán, no pueden casarse porque las mujeres musulmanas no pueden casarse con hombres no musulmanes. Los hombres sí pueden casarse con mujeres no musulmanas porque, al igual que los judíos, es algo que yo creo que cuento en el libro, para los judíos la religión se hereda, es heredable, ¿eh? Es muy fuerte esto, por parte de madre, pero en el Islam se hereda por parte de padre. Con esta anécdota lo que quiero decir es qué esquizofrenia más grande hay en esa mente de esa chica, ¿no? Esa chica que está obligada a llevar hijab y a comportarse de distinta manera cuando está en un sitio y cuando está en otro, ¿no? Y según con quién esté. Y eso crea muchos problemas. En el libro hablo principalmente de las chicas de origen magrebí o de origen árabe que viven en Europa, que viven en España. ¿Por qué? Porque ahí es esta ideología es más exacerbada, ¿no? Y la presión es mucho más fuerte parece mentira que lo diga, ¿no? Pero es mucho más fuerte. En Marruecos, por ejemplo, tú verás muchas mujeres sin hijab, porque no es obligatorio. Entonces, tú vas por Rabat o por Casablanca y ves muchas chicas sin hijab. Pero, sin embargo, y nadie hace apología del hijab en las redes sociales, nada, es algo que se lleva y punto, ¿no? La que lo lleva, ¿no? Pero, ¿qué está pasando últimamente en los últimos años? Que la apología que se está haciendo del hijab es demasiado bestia, demasiado bestial. Está en Instagram, está en las redes sociales, está en conferencias, está en los colegios, que es el problema que para mí es el mayor problema que hay, que el hijab esté en los colegios, ¿no? Tanto si lo lleva una profesora como si lo lleva una alumna. Si lo lleva una profesora, se supone que la profesora ya es mayor de edad y lo lleva porque quiere. Bien, me parece muy bien, pero es que aquí la gente se olvida de que en España, sobre todo, hemos luchado durante años para librarnos de los crucifijos en los colegios y ahora nos ponen otro símbolo religioso. Un símbolo religioso que además te está diciendo cómo se comporta esa mujer ante el mundo, ante la sociedad. Esa mujer es una buena mujer, es una mujer pura, una buena madre, una buena esposa, una buena hija. Y si está soltera, esa mujer también es virgen. Esa mujer no puede enseñar su pelo, no puede enseñar sus tobillos, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso es lo que le estamos poniendo enfrente a nuestras hijas, ¿no? Ese ejemplo. Eso es una buena mujer. Y las otras, no. El hijab también segrega, y segrega de una forma muy maquiavélica, ¿no? Somos nosotras las que llevamos hijab y vosotras las que no lleváis hijab. Eso para nosotras mismas, para las mujeres, ¿no? Y eso lo vemos tú puedes ver, por ejemplo, una chica con hijab que tiene una amiga que no lleva hijab, pero la vida de las dos es totalmente diferente. En general es totalmente diferente. La que no lleva hijab, siendo musulmana igualmente, siendo creyente, no tiene que demostrar nada. Ella puede ir a la playa, puede salir con sus amigos, puede irse en un bar, nadie le va a decir nada. Dudo mucho que nadie haya visto nunca a una chica con hijab en un bar. En una cafetería sí, porque en una cafetería hay café, hay té, pero no hay alcohol, ¿no? Se supone que no se va a una cafetería a beber alcohol, pero en un bar ya es otra cosa. Quiero decir que el hijab, que lo digo porque mucha gente me dice, es que siempre estás hablando del hijab y tal, y tampoco es tan importante porque hay otros problemas más importantes. Bueno, el hijab es el elemento más emblemático de la opresión del Islam contra las mujeres, y eso tenemos que tenerlo claro. Es el elemento más emblemático de la opresión de ese Islam sobre las mujeres, y además es como dijo una vez Wasila Tansali, es una bandera blanca de rendición, es rendirse ante el patriarcado. Es decir, ya no tengo fuerzas, yo no tengo ganas de luchar contra esto es demasiado fuerte, me pongo el hijab y mira, ya está, y todos contentos. Y no tengo que estar con estas peleas y estos disgustos todos los días, ¿no? Es una forma de apartarse, de segregarse. Bueno, escribí este libro porque me parecía necesario, como tú has dicho, Marina, no es solo yo, muchas compañeras mías, llevamos muchos años hablando de este tema y ha sido muy difícil, sigue siendo muy difícil. Es difícil por la familia, porque te enfrentas a tu propia familia. De hecho, hay compañeras que lo han tenido que dejar por presiones familiares. Te enfrentas a los islamistas, evidentemente, y los islamistas no se andan con bromas, esos ya directamente te amenazan con degollarte o con matarte o con violarte. Y yo, por ejemplo, no soy muy de poner en las redes sociales las amenazas que recibo cada vez, ¿no? Porque me parece también muy innecesario, ¿no? Ya lo digo de vez en cuando, no, para decir, oye, tú, ¿qué está pasando esto? Primero porque me he dado cuenta de que no pasa nada. Yo he denunciado tal y no pasa nada, absolutamente nada. Las últimas denuncias que puse creo que fueron en una emisora de radio de Barcelona, donde el locutor llamaba a la gente a maltratar, a degollar a una chica marroquí que había usado a hablar mal del hijab. Y eso lo decía desde una emisora en Barcelona. O sea, me parecía ya muy grave. Y ahí sí que tomaron cartas en el asunto, lo detuvieron. Yo luego ya no sé lo que pasó con él. Y en otras que fueron amenazas de muerte a una compañera y, bueno, tampoco es que pasase nada. Le han denegado la entrada en España, pero ya está, ¿no? Porque él vivía en Bilbao y le denegaron la entrada al espacio Schengen. No sé si aquello se ha hecho realidad o no, pero quiero decir, sabemos que no pasa nada. Ellos impunemente te pueden amenazar, te pueden maltratar, pueden llamar a tu familia para decirles que eres tal y que eres cual y que tienen que meterte en vereda. Y hay mucha presión la que se recibe. O sea, ¿quiénes hablamos de este tema? Pues Nayat, que Nayat y yo siempre decimos no tenemos nada más que perder porque ya lo hemos perdido todo. Y nosotras ya pasamos por todo eso hace ya 30 años, ella menos porque es más joven que yo, pero hace pues 20 años o 25 años y yo pasé por eso hace ya 35 años. Lo que me parece terrible es que a día de hoy en España, sobre todo en Cataluña, porque la comunidad magrebí en Cataluña es más grande, siga pasando esto y nadie le ponga freno. Que no, por eso es mi enfado, mi rabia, siempre mis críticas a esta izquierda que está, bueno, no digo decir dormida, es que no está, no aparece, ¿no? Porque ha perdido todos esos valores. Bueno, y el libro lo escribí para que nos conozcamos, porque otra cosa que es muy fuerte para mí también es que nos centramos mucho en nosotras mismas, en lo que nos pasa a cada una, en nuestra área, en nuestro círculo, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, pero el feminismo no es esto. El feminismo es universal. A mí cuando me dicen, es que yo ¿cómo voy a hablar yo del hijab
si yo no soy musulmana? Bueno, a ver, es que hay que hablar de las mujeres que queman en la India, aunque tú no hayas estado en la India, pues claro que hay que hablar de eso, porque para eso está el feminismo, para hablar de las opresiones que reciben las mujeres en cualquier parte del mundo. ¿Por qué no voy a hablar yo de las indígenas mexicanas que las casan a los 12 y a los 13 años? ¿Por qué? Porque tengo que respetar esa cultura. Ahí no hay nada que respetar, eso no es nada respetable, eso es indignante. Las mujeres tenemos que ser conscientes de que todo eso nos afecta a todas, a todas. Y de eso trata el feminismo. El feminismo no trata de mí y mis problemas y voy a solucionármelo, no, trata de todas las mujeres del mundo. Y entonces lo escribí para eso, para que nos conociéramos, porque me parecía mentira que es verdad que las mujeres que venimos de contextos magrebíes, del norte de África, de Túnez, en mi grupo pues hay hay mujeres de Túnez, de Libia, de Argelia, de Marruecos, del Sáhara, que vivimos en España o hemos nacido en España. Y nosotros conocemos perfectamente la cultura europea, la cultura española, sin embargo, habiendo tenido una historia común España con el norte de África, una historia reciente además, no tan lejana, es una historia que se desconoce. Y hablando de feminismo, el feminismo europeo desconoce bastante el feminismo de los países magrebíes y de los países árabes. Creen que, incluso se cree, ¿no?, que es como una copia del feminismo europeo. No voy a decir nunca feminismo blanco. No lo voy a decir. Digo que no lo voy a decir para no decirlo. Y no es una copia, el feminismo en los países árabes ya surgió en Irán en 1800, en el 1800, quiero decir, o sea, a la vez, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay mujeres que se cuestionan el por qué, el cómo y la solución, ¿no? ¿Y cuál sería la solución? Siempre las mujeres no dejamos de pensar por qué me pasa esto, no lo hemos dejado nunca de hacer. Así que este libro era para que nos conociéramos mejor y para que se sepa que hay un movimiento feminista desde hace siglos en el norte de África, sobre todo, que es fuerte y que necesita ese apoyo, no ayuda, ese apoyo, el saber entender, ¿no? El saber entender que las opresiones que recibe una mujer española son las mismas que recibe una mujer en el norte de África, agravadas el norte de África ahora, en este momento, por esta ideología islamista. No por la religión siquiera, porque la religión yo siempre la dejo aparte, yo soy atea y la dejo aparte, es por esa ideología religiosa. Al igual que en España no se debería haber olvidado, y las feministas más mayores lo saben y ellas no lo olvidan, que es la misma represión que recibían ellas cuando España era un país en una dictadura y era, como se decía, que España era católica apostólica romana, ¿no? Era exactamente la misma. Por eso las feministas que tienen cierta edad, ¿no?, sí que entienden este problema perfectamente. Y sí que hemos recibido mucho apoyo de ellas. Sin embargo, es curioso que con las más jóvenes todo se disfraza, todo se envuelve en un celofán, ¿no? Y te dicen, bueno, es que tengo que respetar su cultura. Cuando, si tú le preguntas, vale, ¿y cuál es mi cultura? Pues evidentemente no saben cuál es mi cultura. Luego también está esa izquierda intelectualoide que se permite el lujo de contarnos a nosotras, mujeres de contextos magrebíes, cuál es nuestra cultura, porque además nos insultan de esa manera, ¿no? Nos insultan de muchas maneras, ¿no? Pero ese es otro insulto, ¿no? Es que es tu cultura, pero tú qué sabes cuál es mi cultura. El hijab nos colonizó el Magreb en los años 80 y venía de la mano de los hermanos musulmanes. Eso me lo está diciendo gente que no sabe ni quiénes son los hermanos musulmanes. ¿Entiendes? Entonces, es un insulto muy grande. ¿Qué pasa? Pues bueno, nosotras las que venimos de esos contextos, hace años que estamos ya pues, muy cansadas, muchas han abandonado también el camino porque es muy duro. Y bueno, pues te cansas de repetir siempre lo mismo, ¿no? De contar porque, y muchas veces pensamos, pero ¿por qué tengo que contar algo que es tan lógico, que no tiene nada que ver con la religión? Porque siempre
me preguntan, bueno, es que esto lo dice el Corán. Bueno, ¿y qué me importa a mí lo que dice el Corán? Porque si nos ponemos así, la Biblia, en la carta de San Pablo, también dice que la mujer tiene que taparse el pelo, porque el Corán no es más que una copia de la Biblia y de la Torá. Y eso lo sabe cualquiera que lo haya leído. Tenemos que aguantar todas esas cosas, ¿sabes? Y no solo eso, sino que además tenemos que luchar contra eso y contra un feminismo islámico europeo, fundado en Europa además, porque la gente dice, feminismo islámico, sí, el de los países árabes. No, 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 no. El feminismo islámico es algo totalmente europeo. De hecho, el primer congreso fue en el 2005 en Barcelona y estaba pues formado sobre todo por conversas. Conversas, conversas españolas, evidentemente. Y de ahí no ha salido. O sea, de Europa y de Europa se ha exportado a Estados Unidos y de ahí no ha salido. No hay feministas islámicas en los países árabes. ¿Por qué? Pues evidentemente, porque una mujer que vive en Arabia Saudí, que vive en Irán, que vive en Turquía, que vive en Marruecos, sabe perfectamente lo que significa el hijab, sabe perfectamente cómo actúa el patriarcado islámico sobre las mujeres. Entonces no van a venirles con que, como dicen ensayos que se publican en España, en esta editorial donde yo he publicado este mismo libro, ¿no? Donde una profesora de universidad musulmana te dice que Islam y feminismo es una redundancia. Y esta señora publica libros y esta señora da clases en una universidad. Pero no es ella la única, son muchas profesoras de universidad que hay, a las que yo también me he enfrentado en Granada, en Valencia, que piensan exactamente lo mismo. Y que lo dicen además, y lo dicen en sus clases, en sus aulas, a sus alumnas. Bueno, luchar contra todo esto es muy difícil, es muy difícil. Luego también estamos luchando contra el velo en las escuelas, porque, a ver, no deja de ser un racismo encubierto el que a las mujeres en España no les importe que las niñas de 11 años o niñas de 8 años vayan con hijab al colegio. ¿No? Claro, como no son las suyas, ¿no? Mientras no sean sus hijas, pero son las hijas de alguien, son niñas. Y la religión no puede estar por encima de los derechos humanos del menor, pero en España se sigue consintiendo, no pasa nada. Bueno, como tú has hablado antes que decías, no somos, al principio de tu presentación, que decías, no seríamos feministas si no estuviésemos en contra de la prostitución. Bueno, pues yo no podría ser feminista o llamarme feminista si no estuviese en contra del velo. Y eso es lo que tengo claro y eso es lo que quiero que la gente tenga claro cuando lea mi libro. Y cuando lea el libro creo que le quedará bastante claro el por qué, ¿no? Porque, bueno, si no sabemos la historia, pues ya estamos nosotras para contarla. Nosotros no nos cansamos de repetirlo, de explicar por qué. Solo hay que pensar que si te dices feminista, no puedes estar hablando de respetar costumbres misóginas que vayan en contra, primero, de los derechos humanos fundamentales, de los derechos de la menor y de la ideología feminista y de la agenda feminista, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos he explicado de qué va el libro. Y si queréis hacerme alguna pregunta o si queréis hacerme alguna pregunta. Pues sí, yo estaba aquí tomando notas como una loca. La verdad es que es un placer escucharte y bueno, creo que es especialmente interesante, lo digo también porque somos feministas de Cataluña, el tema de Barcelona. ¿Qué pasa en Barcelona? Me ha encantado este que has dicho, ¿no? El feminismo islámico no es del mundo árabe o islámico o musulmán, es de Europa, ¿no? Es un constructo, casi que es un constructo un producto de consumo europeo para que las mujeres y hombres bien pensantes de Europa no puedan sentirse que tienen la medallita de yo soy muy respetuoso con la gente del mundo árabe, por tanto, feminismo islámico es aquí lo más, ¿no? Pero como dices tú, ¿no? Si esto no en Turquía, que hay un feminismo muy potente, esto no existe, eso es un constructo europeo. Y especialmente es verdad que en Barcelona, no sé qué puedes decirnos al respecto de esto, porque creo que incluso desde las instituciones se ha financiado a determinadas organizaciones Sí.
que van... Bueno, en Barcelona es especialmente grave, en toda Cataluña, en Barcelona más. ¿Por qué? Porque allí se concentra la gran mayoría de población inmigrante por allí. A ver, te explico. Cuando los inmigrantes empezaron a llegar a España, sobre todo a Barcelona, Girona, Lleida, sobre todo allí, ¿no? A esa zona que era la que más inmigrantes recibía, eran los años finales de los años 80, principios de los años 90. Bueno, lo cuento en el libro además, y es así, cuando esos inmigrantes llegaron los hombres. Y los hombres fundaron un sindicato. Había un sindicato que trabaja para ellos y para arreglar sus papeles, lo de la notificación familiar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Ahí se vio un filón. Ya en Europa había una población magrebí inmigrante bastante fuerte. En Francia, cuando acabó la guerra de Argelia, había muchos turcos en Alemania. Ya estas dos corrientes extremistas islámicas, que son hermanos musulmanes, por una parte, y el wahabismo, por otra. Para entendernos, wahabismo sería Arabia Saudí, ¿no? Los países del Golfo, menos Qatar, que son hermanos musulmanes, y hermanos musulmanes es un partido político que nació en Egipto, por el 1915, creo más o menos, no me acuerdo muy bien, y son dos corrientes islámicas parecidas, o sea, los fundamentos de su ideología son la misma, o sea, son la misma ideología, solo que unos se llaman hermanos musulmanes y otros son los wahabis, ¿no? Ya estaban instalados en Europa. Los países del Golfo tienen muchos petrodólares, tienen mucho dinero, ya pagaban las mezquitas. De hecho, en España se hizo la M30, la mezquita más grande de Europa. Está allí, está financiada por Arabia Saudí. Casi todas las mezquitas de Cataluña también están financiadas por Arabia Saudí. Ellos traían a sus imames desde Egipto, con esa ideología, ¿no? a España. ¿Y qué pasó? Esa población inmigrante, que antes lo que necesitaba era un sindicato para que le arreglase los papeles, para poder traerse a su familia desde Argelia o desde Marruecos a España, etcétera, etcétera, pues empezaron a construir mezquitas. ¿Ah? O sea, se cargaron el sindicato y lo cambiaron por religión. Y a los partidos políticos les pareció muy bien, porque la religión en los años 90, por mucho PSOE que hubiera, porque yo me recuerdo que gobernaba el PSOE en aquel tiempo, fue el PSOE el que firmó el concordato con la Comisión Islámica y con los evangelistas y con los judíos en el año 1992. Por eso ahora la gente se echa la mano en la cabeza y dice, ¿por qué hay religión islámica en las escuelas? Pues por el concordato, porque al igual que hay un concordato con la Santa Sede, también hay un concordato con la Comisión Islámica. Cosa curiosa, la Comisión Islámica se erige como representante de todos los musulmanes en España. Siempre digo que ¿por qué en España se dice siempre hay 2,5 millones de musulmanes y no se dice hay 45 millones de cristianos? ¿Qué pasa? Que esos 2 millones de inmigrantes, de hijos de esa inmigración que ya han nacido en Cataluña o en España y son españoles o catalanes, porque parece que aquí la condición de inmigrante se hereda también. Siempre se dice hijos de inmigrantes, ¿no? O hijos o nietos de inmigrantes. A ver, esa condición no es heredable. Yo creo que ya deberíamos dejar de decir eso. Bueno, aparte de eso, la gente cree que esos 2,5 millones de magrebíes o de origen magrebí o de origen árabe son todos creyentes, somos todos musulmanes, porque ahí estoy contada también yo, y yo soy atea. Y estamos contadas muchas. Sin embargo, es la interlocutora válida del gobierno. ¿Qué pasa en Cataluña? En Cataluña tenemos, por ejemplo, el Instituto Ibn Battuta. Ibn Battuta era un célebre cartógrafo marroquí. El presidente de esa asociación fue además diputado por el PSC, por el Partido Socialista Catalán, creo que en 2 legislaturas, me parece además. Una cosa muy chocante porque tenía nacionalidad marroquí. A mí me parecía muy, muy curioso que teniendo nacionalidad marroquí, doble nacionalidad, pudiera ser diputado. Ahí lo dejo, ¿no? Ahora es el presidente de Ibn Battuta, tiene otros negocios allí en Cataluña, etcétera, etcétera. Muy bien mirado por la Generalitat. Está actuando también la banca halal. Para quien no lo sepa, halal es bueno y haram es pecado. En la banca halal es la banca buena, ¿no? La banca que permite Dios.
Se supone que no practica la usura. Mentira, porque te cobran intereses exactamente igual, si no, no sería un banco, ¿no? Pero curiosamente, en este caso, han formado una cooperativa. Esa banca halal ha formado una cooperativa subvencionada por el Ayuntamiento de Barcelona. Eso lo puede mirar cualquiera. Eso es muy curioso también, ¿no? Hay muchísimas asociaciones contra la islamofobia, porque, claro, es muy importante lo de la islamofobia, que están subvencionadas. ¿A qué se dedican todas esas asociaciones? ¿A qué se dedican? ¿Se dedican a proteger a los inmigrantes, a luchar por sus derechos? Pues no, pues no. Se dedican a lo social, a que a las mujeres con hijab se las vea en el espacio público, ¿eh? a promover y a, bueno, a promover esa ideología, ¿no? La ideología totalmente, una ideología totalmente salafista además, porque este Islam, yo siempre digo que no hay un Islam, ¿no? Igual que hay formas de creer. Este no es el Islam que practicaban mis padres, por ejemplo, ¿no? Este radicalismo que existe, sobre todo en Cataluña. En Cataluña tú verás muchas chicas con hijab, verás burkas por la calle. En Girona tú lo verás. Yo no he visto más burkas en Girona que en Marruecos. En Marruecos está prohibido vender burkas además y vender niqabs. En Cataluña, evidentemente, no. Y todo esto, todas estas asociaciones se dedican a proteger el gueto, pero no a proteger el gueto para que ese gueto prospere, que sería lo deseable, ¿no? No, no, para protegerlo de los demás. Vosotros por aquí y nosotros por aquí, pero la pasta me la dais a mí. Luego están los partidos políticos que se dicen de izquierdas, como Esquerra Republicana, como la CUP, etcétera, que para mostrar qué multiculturales son, ¿no? Para decir, para que se vea, ¿no? Que son partidos multiculturales, pues ¿qué hacen? Pues eligen candidatas con hijab. De hecho, en Esquerra, por ejemplo, hay dos diputadas musulmanas, dos. Una no lleva hijab y la otra sí, pero la gente a la que no lleva hijab ni la conoce. No aparece nunca en la televisión, no aparece nunca en ruedas de prensa, no aparece en ningún sitio. Pero la que lleva hijab sí. Porque claro, la que no lleva hijab, la gente cómo va a saber que es musulmana. Entonces, tío, pues entonces no sabemos que la gente no va a saber que somos multiculturales porque es una chica normal, rubia, con el pelo rizado además, encima rubia, porque la gente piensa que no hay musulmanes, no hay magrebíes rubios, ¿sabes? Entonces, y la CUP exactamente la misma. Bueno, la CUP voy a contar una anécdota muy cruel, me pareció muy cruel, yo no estaba, porque si llegó a estar, sí que se hubiese liado. Una compañera mía, magrebí, o sea, que vive en Barcelona, de origen magrebí, pero española, fue invitada por la CUP para dar una charla sobre feminismo y invitaron también a una feminista islámica. Y entonces ella, a la presidenta de la mesa, una chica de la CUP, feminista, le dijo, antes de que empezara el acto, le dijo, es que a ver, yo no entiendo por qué traéis a una feminista islámica, dice, porque el feminismo islámico no existe, o sea, el feminismo islámico no es feminismo. Y la contestación de la presidenta de la mesa fue, eso lo arregláis entre vosotras. Le faltó decir, eso lo arregláis entre vosotras las moras. Le faltó decir eso. A ese nivel llegan, ¿no? ¿Qué te voy a decir de un partido de izquierdas que va a dar mítines a la mezquita y le da a las mujeres una charla por separado de los hombres? O sea, en un país donde se supone que no existe la segregación y que se educa en la igualdad, que resulta que va un partido de izquierdas y da un mitin para hombres y en otra sala otro mitin para mujeres. Bueno, pues esa es la situación de Cataluña, donde los matrimonios infantiles están a la orden del día, además, donde más se producen y donde más dinero se gasta en integración, curiosamente. ¿Pero en qué? ¿En qué se gasta ese dinero? ¿En qué? Se gasta en el bienestar de esas chicas, se gasta en el bienestar de esa población inmigrante, entre comillas, que ya no es inmigrante, que yo no considero que sean inmigrantes, que son catalanes. No, no se gasta en eso. Se está gastando, se está desviando hacia otras cosas, pues, cosas como la banca halal, asociaciones contra la islamofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, la verdad es que el caso de Barcelona es para estudiarlo porque Sí, grave, grave. Girona también, en Girona tenemos Sal, creo que es la población con más Sí.
con más población de origen Magrebí, sí, sí. es verdad que esto está a la orden del día, ¿no? Se ve Bueno, muchísimo. en Girona hay un imán que está procesado y cuando lo procesaron, a ver, un imán que era descaradamente salafista, tan descaradamente salafista que al final lo procesaron. Y bueno, gente de Esquerra Republicana del partido, formaron una manifestación para apoyarlo. O sea, ya fue el colmo. Sí, sí, así de cruel y de crudo te lo digo. Sí, 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 no, desde luego. Y es curioso porque como ves tú esta cuestión que parece que desde esos partidos o estos movimientos políticos tipo Esquerra Republicana, que este esencialismo cultural nacional, ¿no? Que es como, pero vamos, que también pasa en Podemos, ¿eh? El Bueno, otro, también, bueno, pues en Podemos igual. Podemos también tiene candidatas con hijab, aquí en Melilla, por ejemplo, también, sí, sí. sí, parece que el otro solo puede ser el otro, con sus caricaturas, con sus Exacto, sí, cosas sí. características que para que nosotros podamos decir, ah, mira, ese es el otro, pero no tiene derecho a cambiar, no tiene derecho a renegar de, por ejemplo, de tradiciones culturales perjudiciales, no tiene derecho a, porque no nos gusta. No, es que además te lo prohíben diciéndote, bueno, si tú estás en contra y tú hablas mal del Islam, por ejemplo, de la religión, si yo hablo mal de la Biblia, nadie me va a llamar cristianófoba, ¿no? O sea, no hablo mal. Si critico pues, pasajes de la Biblia, nadie me va a decir cristianófobo, pero si critico una sura del Corán donde se dice que a las mujeres se les puede pegar, yo soy islamófoba. Si yo critico que en el Islam las mujeres heredamos la mitad que nuestro hermano, soy una islamófoba también, porque estoy resaltando los puntos negativos. Bueno, porque me diga cuáles son los positivos para las mujeres, porque no hay ninguno. No hay ninguno. Luego, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque todas estas asociaciones contra la islamofobia, hay una en particular, bueno, varias, que hablan siempre de la Sharia, porque a ellos les encantaría que para la comunidad, entre comillas digo comunidad musulmana, se implantase la Sharia en España, como está implantada en Inglaterra. En Inglaterra, lo cuento en el libro, la Sharia la implantó Margaret Thatcher en 1980, creo que fue, los años 80, bueno, Margaret Thatcher era muy racista, evidentemente. ¿Y qué dijo ella? Pues venga, ¿vosotros queréis la Sharia para los musulmanes en Inglaterra? Pues para vosotros. No. ¿Qué problema hay con eso? Pues que, por ejemplo, las chicas que se casan obligadas por lo religioso, cuando las repudian, cuando se divorcian de ellas, a lo mejor tienen un hijo, dos hijos, o etcétera, ¿no? Pues no tienen derecho a nada porque según la Sharia los hijos son para él. Y ella no recibe ni pensión ni nada. ¿Qué pasa? Que esa chica, para que el hombre se haga responsable de sus obligaciones con respecto a sus hijos, etcétera, etcétera, tiene que denunciarlo en un juzgado inglés. Puede hacerlo, porque es inglesa, ¿no? Esa chica es inglesa, lo puede hacer, pero para eso se tiene que enfrentar a toda su comunidad, con lo cual tampoco se hace. Ese es el peligro. Bueno, pues eso es lo que quieren y lo que promocionan muchas sociedades anti-islamofobia que están subvencionadas por Ada Colau y por su ayuntamiento. Sí, realmente además es muy preocupante porque existe esa idea, como decías, ¿no? Cuando hablabas de que, o esto que decía en este acto de la CUP, ¿no? No, esto es cosa vuestra, estamos aquí separados, ¿no? Sí, sí, es segregación total. Y antes que has mencionado a Najat El Hajmi, recuerdo que también cuando estuvo en este webinar, creo que fue que decía, no, que aquí no estamos en distintos mundos, en distintos cajones, incomunicados y nos tenemos que arreglar cada una por su cuenta. Esto es un mundo y si hay wahabismo, hermanos musulmanes o los de Viva Cristo Rey, nos afecta a todas y a todos el mundo es uno, ¿no? No son tantos mundos, aunque hablemos de... De eso se trata, por eso muchas veces es verdad que te enfadas y tal, porque dices, ¿cómo no entienden esto? Si hay muchas mujeres de mi edad que pasaron por un nacionalcatolicismo y saben perfectamente cómo era, ¿cómo no entienden ahora esto?
¿Por qué me dicen que yo tengo que respetar esto cuando ellas no han respetado sus tradiciones o esas costumbres, ¿no? A ver, recuerdo perfectamente cuando para entrar a la iglesia había que ponerse un velo y se dejó de poner velo. Y recuerdo cuando no se podía entrar en las iglesias con una falda por encima de las rodillas o enseñando los brazos. Y bueno, todo eso evolucionó y el feminismo luchó contra todo eso. Y ya no se acuerdan de que eso pasó. Y yo sí tengo que respetar todo eso. Y aparte, ¿qué clase de feminismo es ese que se practica desde la individualidad? ¿Qué clase de feminismo es ese? O sea, soy yo y mi tal. No, a ver, es una llamada de atención de decir, a ver, no señoras, esto no es. Sí, desde luego. Mira, me hacen una pregunta que, por cierto, que Mimun y yo estamos aquí hablando tan ricamente y tenemos cuerda para rato, pero por favor, animamos a la gente, a las mujeres que estén presentes, a que hagan preguntas y se sientan libres para compartir reflexiones y preguntas, ¿eh? Y una compañera me pregunta, o te pregunta a ti, ¿cómo crees que podemos acercarnos a las chicas jóvenes que usan hijab desde el feminismo? Bueno, pues como nos acercaríamos a cualquiera, no son nada extraño. A ver, yo no voy acosando a chicas con hijab por la calle, yo estoy en contra del símbolo, no de las mujeres, del símbolo, no de las mujeres que lo llevan. Bueno, sí de las mujeres que hacen apología, porque evidentemente no somos ninguna santa ni somos seres de luz, y hay muchas mujeres que conscientemente hacen apología del hijab, pero sobre todo en las escuelas, o sea, en las escuelas y en los colegios y en los institutos. Es fundamental que el profesorado esté formado, que entienda se dice enseñamos en feminismo. Pues no, si enseñamos en feminismo tenemos que enseñar esto y tenemos que hablar de esto. A mí hay chicas que llevan hijab obligadas que me han dicho, a ver, Mimu, ¿cómo voy a decir yo en clase que a mí me obligan a llevar el hijab cuando el profesor me dice que hay que respetarlo? Porque lo están diciendo. Eso en clase, o sea, en clase, como decimos, para decir qué guay somos todos y que tenemos que ser todos muy guays, tenemos que respetar esto, pues la chica que está allí sentada con el hijab puesto, pues se fastidia y se calla porque si el profesor o la profesora están diciendo que hay que respetarme, ¿no? ¿Entiendes? Si no lo hacemos desde los colegios y desde el instituto, y si desde el feminismo no exigimos, igual que exigimos la abolición de la prostitución y que exigimos otras cosas, no exigimos que las menores, que esté prohibido el hijab para las menores en las escuelas, no vamos a conseguir nada. Porque si ya empezamos con las niñas a los 7 años o los 8 años con hijab, eso va a ser dificilísimo, dificilísimo, porque es una cuestión de enquistarse. Date cuenta que ya entran muchos factores, el desarraigo, por ejemplo, ¿no? Claro, esas chicas están entre un mundo, tienen un mundo en casa y un mundo fuera de casa. Es muy difícil convivir. Sí, yo lo entiendo porque yo lo he vivido. No con el hijab, porque en mis tiempos no era obligatorio llevar el hijab y nadie se pensaba que una chica tuviera que llevar hijab. Porque como he dicho antes, eso pasó después de los 80, ¿no? Pero sí que he vivido una educación en casa donde las normas eran estas y estas y luego una educación en el colegio y en la calle. Y claro, combinar esas dos formas, porque son culturas diferentes también, ¿no? La cultura, bueno, hay una mezcolanza y es lo de menos, ¿no? Pero sí costumbres, etcétera, y normas, ¿no? Claro, las chicas están muy perdidas y sobre todo cuando ven que lo suyo es raro, no se acepta y tal, pues más se agarran a lo que ellas creen y les han dicho que es lo suyo, cuando no es cierto. A los niños hay que enseñarles, sobre todo a los hijos de personas que vienen de contextos musulmanes, hay que enseñarles que vienen de países que tienen una historia. No se les enseña eso tampoco. Entonces, ¿a qué se agarran? ¿Qué es lo único sólido que tienen? A la religión, a esas normas. A esas normas. Y eso es lo que hay que evitar, porque somos todas y son niñas. Y las niñas, y luego tener muy claro una cosa, que es que los derechos de las niñas están por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier norma religiosa o de cualquier dogma religioso. Es como si una religión dijese que hay que cortarle los dedos de los pies y tal,
Ah, no, vamos a dejarlas porque es su costumbre y es su religión. Perdona, eso va contra los derechos del menor, ¿no? Pues por lo otro lo mismo. Hay niñas de 8 o 9 años que guardan el Ramadán porque les ha bajado la regla y se pegan 16 horas sin beber agua. La profesora o el profesor tiene que saberlo, que tiene en clase a una niña que lleva horas sin beber agua. Es inhumano, porque es una niña de 8 o 9 años. Con los niños no pasa porque, claro, los niños hasta los 15 años no se supone que son adultos, o sea, que son ya más adultos, ¿no? Pero con las niñas, en cuanto les baja la regla, sí. Y hay niñas que tienen la mala suerte, como yo, de que a las 8 o a los 9 años ya tienen la regla. Ah, ya, a hacer el Ramadán, yendo al colegio. Y sin beber agua. Bueno, es un maltrato. Todas esas cosas. A ver, si es que solo hay que aplicar la ley. La ley está hecha. Y la ley de igualdad está hecha. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué? Pues por ese paternalismo, por ese buenismo y sobre todo ese paternalismo tan racista que en el fondo lo que está diciendo es vosotras y nosotras. Sí, desde luego. Antes que has mencionado el tema de que no te gusta lo de la deconstrucción ni en cocina ni en filosofía, esto es un poco, ¿no? Que además me ha encantado porque es verdad que se usa en ambos ámbitos, ¿no? Y tiene mucho que ver, porque bueno, la deconstrucción, no sé qué, de toda esta filosofía gastronómica, que es una tortilla de patatas, yo la separo, la patata frita por un lado, una espuma de huevo por Como el una otro, espuma, ya. verlas por es como todo separado, pero no puede estar junto, ¿no? Y esa especie también de deconstrucción, o sea, de la sociedad dividida, también, ¿no? La gente musulmana, la gente tal, Todo eso conviene al patriarcado, porque son normas que existen desde hace siglos, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y todo conviene al patriarcado. El patriarcado yo siempre digo que es como, siempre te va poniendo trampas. Y nos va poniendo, cuando conseguimos una cosa nos pone otra trampa, y nos pone otra, y nos pone otra. Bueno, ahí estamos nosotras para tener la inteligencia de no caer en esas trampas, ¿no? ¿Y en qué medida esto también beneficia al capitalismo, a que las clases Bueno, hay toda una árabes y industria. Sí, sí, hay toda una industria. Mira, te dicen, que el pañuelo total no importa. Bueno, perdona, es una industria, ¿eh? Las tiendas de moda, de ropa hijabi, que abarca todo, porque luego está todo el mercado halal, que es un mercado cautivo. ¿Por qué digo cautivo? Porque, claro, si tú eres creyente, tú vas a comprar cosas halal, pinta labios halal, pinta uñas halal, maquillaje halal, todo halal. O sea, todo eso, bueno, el Instituto Halal está en España, en Córdoba, y creo que factura, es una gran empresa, factura millones de euros al año. La presidenta, curiosamente, era católica hace años, pero ahora ya es conversa, es musulmana. Sí, claro, porque todo es un negocio. Hay un amigo que tengo que me dice que habla de ellos como de profesión musulmán. Y es verdad, porque es una profesión, porque se saca mucho dinero de todo esto. Y ya no solo con la moda, con todo, bueno, se juega con todo, hasta con los seguros de repatriación de cadáveres, o sea, con muchas cosas, es toda una industria. Claro que conviene al capitalismo, y al capitalismo también le conviene, bueno, igual que le conviene las guerras, ¿no? Le conviene la división, ¿no? De que unos vayan por un lado y por otro. Y luego está el paternalismo, que es muy peligroso, como ha pasado, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? De pensar que, bueno, estos son salvajes que no aprenden y tal, vamos a ir a enseñarles, ¿no? Y esos salvajes serán salvajes, pero aprenden rápido y ya sabían de antes, ¿eh? Hay un paternalismo ahí que es muy peligroso, ¿sabes? Mira, una pregunta que tenemos en el chat. ¿Cómo evitar los guetos en nuestras ciudades? Bueno, eso es una cuestión política, totalmente política. Es una cuestión de los ayuntamientos, ¿no? Se dan subvenciones para vivienda y tal, porque se dan siempre en el mismo sitio, en el mismo barrio. Hacer que los guetos son muy difíciles de evitar. ¿Por qué? Porque cuando la reunificación familiar, pues claro, tú vas a un sitio donde la tienda vende los productos que tú utilizas, donde, sobre todo con las mujeres, ¿no? Como las mujeres llegan sin saber el idioma, ¿no? Pues si encuentran a otra mujer que está como ellas, pues ya se sienten más acompañadas, ¿no? Pero claro, ahí está la inteligencia política, ¿no? Que debe tener sus instrumentos para que esto no pase, ¿no? O si pasa, para poder tener ayudas para poder salir del gueto, ¿no? Porque del gueto hay que salir también, ¿no?
Sí, al final también es una cuestión de recursos socioeconómicos, o sea que... Exactamente, ni más ni menos. Claro, mientras nos tienen entretenidos con los problemas religiosos, con los problemas de tal, claro, ahí nos tienen entretenidos y luego los servicios sociales no actúan como deben actuar. Y el dinero no se emplea en lo que se debe emplear. Mm. Sí, de hecho que ha pasado siempre, ¿no? Cuando los italianos iban a Nueva York, pues crearon Little Italy y vivían todos ahí porque, bueno, se Exactamente. conocían a lo mejor ya de De Italia, ¿no? Italia, por eso digo yo que es difícil de evitar, pero una cosa que sea difícil de evitar y otra cosa que se convierta en un gueto social, quiero decir, Mm, de exclusión claro. social, donde esos niños no vayan a las escuelas, donde esos niños no vayan, no estudien, no tengan acceso a la universidad, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. No, Ujú. también son guetos las organizaciones de chalets de 400.000 euros, ¿no? Desde luego, A ver, también son claro, guetos, ¿no? claro. Sí, sí, es que al final es esto, ¿no? Es, a ver, igual que se concentran los pobres en unas zonas y los ricos en otras, pues Exactamente, o sea, al claro. final es... Claro, vamos a ir al gueto de Pedralbes, es un gueto también, ¿no? donde también es muy difícil entrar. Desde luego, desde luego. Mira, nos comentan también en el chat que en Cataluña se dan charlas en los claustros bajo el título Multiculturalidad. Nos vienen a decir que hay que respetar las culturas y religiones de las familias. Por ejemplo, que si una familia no quiere recibir X formación o contenido, hay que respetarlo. Claro, eso está fatal. Claro, si tu padre decide que tú no estudies música, porque la música es haram, pues tú te quedas sin clase de música. Si tu madre y tu padre deciden que tú no puedes aprender a nadar, pues tú te quedas sin ir a la piscina. A ver, aquí estamos aquí. ¿Vamos a educar en igualdad o en segregación? Estamos educando en segregación. Eso que acaba de decirme, no hace falta ser ningún lince para saber que es totalmente segregacionista. Vamos a respetar, sí, claro, ellos. ¿Y quién sale perdiendo allí? ¿Quién pierde siempre? ¿Pierden los chicos? No, los chicos no, los chicos van a ir a la piscina, los chicos van a irse de excursión, los chicos... No pasa nada porque son hombres, pero las chicas son las que van a perder. ¿Dónde está ahí el feminismo? ¿Dónde está esa educación en igualdad? En ningún sitio. Al contrario, si es peor que antes. Porque a nuestra generación nos salvaron muchas profesoras. Las profesoras para mí fueron súper importantes en todo lo que yo soy ahora. Porque me ayudaron, porque ellas decían, no, esta niña es igual que las otras niñas. Esta niña es igual que las otras niñas. Y esta niña tiene que ir a la piscina, esta niña va a ir a la piscina. Y yo fui a la piscina. Ah, ahora no. Ahora la profesora no quiere líos, no quiere follones, no quiere enfrentarse. Y lo entiendo, yo puedo entenderlo, pero claro, es que esto no puede ser. Claro, al final es Al como final, todo, ¿no? quien pierde, las víctimas son las niñas, siempre. Siempre redunda en las Claro, mujeres, ¿no? claro, siempre los niños no, los niños van a nadie le importa, ni siendo musulmán o siendo judío y tal, que su hijo vaya de excursión, que su hijo vaya a la piscina, no pasa. Ahora, su hija no. Ujú. Mimun, en algunas charlas las que te he visto, en las que has estado últimamente, hablabas, que también has hablado aquí, del tema de la laicidad, y recuerdo que habías comentado de que la laicidad, que por cierto hoy es el natalicio de Diderot, nacido en No, 1713, y uno de los ilustrados que decía que la religión nos obliga a aceptar cosas que jamás nos obliga a suspender la razón y aceptar cosas que estaban jamás. fundamentadas en nada, ¿no? ¿La laicidad ha dejado de ser un valor por el que luchar en Occidente? Se ve que sí, yo no, para mí no. Para mí no, para mí es una de mis principales luchas y debería serlo, sobre todo para el feminismo, además, porque si eres feminista y universalista, como debe ser, ¿no? Tienes que pensar que hay cientos de países en el mundo donde las mujeres están subyugadas por culpa de la religión, además. Con lo cual, sería una solución. No sería una solución, es que es la solución. Es la solución. Mira, cuando la gente critica, por ejemplo, a Francia, que dice, bueno, que nadie tiene la panacea, ¿no? De las soluciones para todo, ¿no? En Francia prohíben el que ya está prohibido en las escuelas para niñas. Y hay gente de izquierda que lo critica, porque está vulnerando su libertad. ¿Su libertad de qué? ¿Su libertad de qué? Cuando la religión está fuera de los espacios públicos,
la gente empieza a utilizar, como te has dicho antes bien, la razón. La razón, porque a mí es muy curioso, claro, como yo no soy creyente, y desde hace muchos años, además, me cuesta mucho trabajo ponerme en la piel de un creyente, me cuesta trabajo, ¿no? Pero me puedo poner. Lo que yo sí, lo que sé y lo que no me parece de recibo es que los creyentes no se pongan en nuestra piel. Y luego que confundan, porque luego hay una confusión que lo tiene mucha gente cada vez más. La gente confunde ateísmo con laicismo, no tiene nada que ver. Te parece una tontería, pero más gente de la que tú te piensas, ¿eh? Yo, en Europa laica, por ejemplo, te lo pueden decir, ellos explican muchas veces esta diferencia, que parece que es tan obvia, ¿no? Y se la explican a gente que tú pensarías que por el nivel intelectual debería saberlo, ¿no? Pues no lo saben, ¿no? Lo confunden, ¿no? Y sobre todo en el Islam ya se ocupan estas asociaciones contra el islamofobia y tal, de que la gente los confunde, sobre todo los musulmanes. Tú le preguntas a un adolescente musulmán que el laicismo, te dirán que, pues esos ateos, ¿sabes? Es muy importante. Olvidarse de la laicidad es un error muy, muy grave. Y que la izquierda lo haya olvidado es totalmente reprochable y terrible. Es posible que se haya perdido porque la Iglesia Católica ha perdido mucho peso en la vida cotidiana y bueno, entonces... en el día a día sí, pero la Iglesia hizo el poder, date una vuelta por Valencia. Por ejemplo, es un ejemplo Valencia. Y lo digo porque si vas a la plaza, está el Palacio Episcopal con un parking de coches que te caes de culos, las iglesias, o sea, el patrimonio que tiene la iglesia en España y que pagamos todos, porque ellos no pagan impuestos. Perdón, aquí lo está pagando nosotros. Claro, ahora no se meten en la vida social sobre todo de las mujeres, ¿no? Se meten, intentan meterse, pero no los dejan, ¿no? Pero siguen teniendo sus prebendas. Las siguen teniendo, evidentemente. ¿Y qué pasa? ¿Que no importa? ¿No importa? Pues claro que importa. A los españoles debería importarles porque es un dinero un dinero que sale de nuestro bolsillo, además, que podría estar destinado a otras cosas y que ellos se paguen lo suyo, tú. Es así, ¿no? Y Sí, aún desde luego. ellos intervienen o somos inocentes y creemos, a ver, que tienes a Esquerra Republicana, por ejemplo, que se va a Montserrat a rezar allí todos el rosario. Es que llevamos eso ya, mira, de verdad, o sea, para volverse loca, ¿eh? Yo cuando los veo allí en Montserrat rezando, ya me echo la mano y digo, pero bueno, a ver, que me parece muy bien que crean, que me parece muy bien que individualmente se vayan a la iglesia los domingos, lo que tú quieras, pero que se vaya a la mitad del partido a rezar a Montserrat, yo eso no lo entiendo. Esquerra Republicana, perdón. Esquerra Sí. Republicana. Esquerra y Republicana y Lo digo por el más nombre del partido. Pues que católicos se que cambien el hay. nombre del partido, no sé. Que se pongan Opus Light, por ejemplo. Que les pegaría más, sí. Sí, pero sin embargo parece que hay como esa percepción de que, bueno, de que, no sé, de que defender el laicismo a lo mejor ya no hace tanta falta porque, bueno, porque Claro, ya, y sin embargo la iglesia está ahí. vale, pero se supone que el feminismo forma parte de esa izquierda, de esa ideología de izquierda, ¿no? Ese feminismo. ¿Y el feminismo qué? La ideología feminista tiene que abogar por el laicismo. No hay feminismo sin laicismo. Porque aunque el cura de tu pueblo no te mande a ti, el imán de mi pueblo sí me manda a mí. Y tú eres feminista igual que yo. Con lo cual, eso te tiene que importar, ¿no? Es que es así de claro. Claro que nos debe importar y tenemos que luchar por el laicismo en todo el mundo. Y el feminismo eso lo tiene que tener muy claro. O sea, todo tiene que ser... Yo entiendo que el feminismo, siempre digo que es al revés. O sea, todo tiene que ser feminista. Hay que tener una mirada feminista para todo. Te dicen, el racismo tiene que ser, el feminismo tiene que ser antirracista. No, el antirracismo tiene que ser feminista. Porque yo conozco a mucha gente que trabaja además en asociaciones antirracistas, que es lo más machista del mundo mundial. Y me están diciendo a mí que soy feminista que es que yo tengo que ser antirracista. Vale, me parece muy bien. ¿Y vosotros qué? Y todo al revés. No sé, pienso que las mujeres tenemos que hacer como, no sé, si hubiese un reset de esto de que te haga clic la cabeza y de repente despertásemos un día como una distopia de esa, una película de esa distópica, ¿no? De repente sería mi ilusión, ¿no? Todas las mujeres del mundo se despiertan y piensan, somos personas. Y podemos hacer lo que hacen las personas.
Sí, desde luego, ¿no? Sí, sí. Y somos, en todo el mundo somos muy diversas, pero todos somos mujeres y todas Y estamos... nos pasan exactamente lo mismo, si es que todas tenemos la regla, todas tenemos violencia obstetricia, la prostitución, o sea, es que todo. Quien piense que a una mujer de Perú no le pasa lo mismo que a ella, es que no está en el mundo. Que luego tendrá otras cosas que como se dicen ahora, que te atraviesan, que yo cada vez que dicen que te atraviesan me da como un vaído, ¿no? Pero bueno, vale, pero en lo esencial es una mujer y le pasa lo mismo que a ti tiene, exactamente los mismos problemas que tú, con todo, con la prostitución, la violencia obstetricia, con el machismo, con la violencia machista, con todo, hasta con el género también, Sí, con desde todo. luego. Mira, te hago otra pregunta que nos llega. ¿Qué hay de las mujeres que sí desean llevar el hijab de manera voluntaria, incluso cuando los padres están en contra? Hay muchos casos que defienden su voluntad de servir a Dios. Bueno, que lo lleven. Yo nunca, cuando a mí me dice alguien muy convencida que lo lleven, a mí yo no tengo en contra de nada. Si es mayor de edad, puede llevarlo, evidentemente, yo no tengo ningún problema. Es como si me dice, me voy a poner un tiesto en la cabeza porque, mira, que creo que llevar un geranio en la cabeza, pues llévalo. Si tú piensas que eso es un bien para ti, pues llévalo. Lo que es criticable es que se haga apología de eso, o que esa persona te diga que es mejor persona por eso. Entonces hay que decirle, no, perdona, mejor persona no, tú llevas esto porque tú crees, tal, exacto. Muy bien, pero no, hay que poner un límite ahí. Yo con las personas que son mayores de edad y llevan hijab, yo no tengo problemas, bueno, mi madre lleva hijab, por ejemplo, no tengo problemas con el hijab, con el símbolo, y con que lo lleven las niñas, las menores de edad. Claro, a veces al final es difícil saber dónde acaba esto de que lo llamamos ahora la libre elección y dónde Bueno, libre empieza. elección no hay, ellos pueden decir misa, libre elección no hay. Ahí hay que hacer, sí, ahí sí que hay que hacer una deconstrucción y saber por qué lo llevas, ¿sabes? Libre elección no hay. Ahora, que tú eres mayorcita y tú eliges eso, bueno, ¿quién soy yo para decirte que no? Mira, otra pregunta está sobre Francia, antes que has hablado sobre Francia. En Francia y otras partes están teniendo episodios muy graves, como el caso del profesor decapitado, y parece que se está viviendo un agravio colectivo que usa estos símbolos como militancia. Sí, ¿Crees que es así? sí, tanto. Es una revuelta, ¿no? O sea, como tú me estás diciendo que es por culpa de esto, o sea, como tú no me aceptas a mí, pues yo lo hago peor, ¿no? O sea, es una rebeldía, ¿no? Una rebeldía. Una rebeldía que está además apoyada, apoyada desgraciadamente, siempre lo digo, por muchos partidos de izquierda, porque están confundidos ahí, o sea, uno tiene que ver una cosa con la otra. Y sí, claro que sí. Claro, todo este extremismo está llevando a esto. Y España todavía está en un momento en que podrá evitar, si hay una política de igualdad y de no segregación, etcétera, con este tema, aún está a tiempo de evitarlo, porque todavía no está en el estadio de Francia. En Francia ya son 4 generaciones de inmigración, o sea, de hijos de inmigrantes ya están en la 4ª generación, pero aquí todavía se está en la primera y en la segunda. Aquí todavía se está a tiempo de atajar todo esto. Todos estos problemas que vienen, que van a venir, porque no nos vamos a librar. Y que esto pase en Francia, cuna, como decíamos, de Diderot y de la Ilustración y Sí, de... pero también es cuna del colonialismo y de muchas cosas, y de ese buenismo también, ¿no? Y de ese guetismo, de los guetos. Porque, a ver, los franceses son y han sido muy racistas también. A ver, Sí. los argelinos que han llegado a Francia no se han ido a vivir allá a París, a Montmartre, se han ido al gueto directamente y los han tratado como argelinos, además, no como franceses. Ese fue el error de Francia en Argelia, no considerarlos franceses. Hay una pregunta también sobre el matrimonio infantil en Cataluña. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo funciona? ¿Se casan en el país de origen porque aquí no es legal o cómo funciona? Se casan en el país de origen, evidentemente, se llevan a la niña de vacaciones, la casan allí y luego ya vuelve casada.
Pero eso hay asociaciones allí que trabajan muy bien. Hay una asociación que se llama Valentas y Acompañadas, que empezaron con el tema de la ablación, sobre todo allí en Bañolas, porque hay mucha inmigración de Gambia, Senegal, que la practica, y se ocupa de los madrileños. ¿Ves? Esa asociación, por ejemplo, para mí tiene todo mi respeto. O sea, y yo recuerdo que la última vez que hablé con una de ellas, me dijeron que no tenían casi subvenciones, que estaban fatal. A estas asociaciones son a las que hay que apoyar, a estas, porque son las que hacen un seguimiento de las niñas desde el colegio, o sea, procuran antes de irse de vacaciones, cuando vuelven, como la situación familiar, y lo hacen muy bien. Valentas y Acompañadas se llama. Sí, yo la conozco, la Sí, sí. conozco. Otra pregunta. ¿Qué opinas de lo que pasó después del 17 de agosto del 2017 y las reacciones que se han dado? ¿No crees que la permisividad que conculca derechos humanos de las mujeres es en parte miedo a que pasen cosas como aquellas? De Aunque sea... 2017 fue el atentado de Barcelona, ¿fue? Sí. Bueno, a ver, eso es algo, eso es como una olla express, y lo del 17 fue como si alguien levantase el pitorro un poquito de la olla express. Pero eso fue un poco, eso no fue mucho, fue un poco, parece que fue mucho porque murió gente, pero eso es una olla express que puede explotar cualquier día. Si tú estás dejando que imames en las mezquitas, en garajes, etcétera, etcétera, estén dando mensajes, cogiendo a chicos que están en la calle todo el día, además, sin auspicio ni beneficio, como se decía antes, y que están aburridos, y tú los coges y les dices, les potencia esa rabia que tienen contra el mundo, porque son chicos que están enfadados con el mundo, ¿no? Porque el futuro que tienen enfrente, pues no es un futuro halagador, ¿no? Vienen del gueto, han vivido en el gueto, o han venido a un país que no conocen, además, porque todos los que han hecho atentados en el atentado de Barcelona eran todos de origen magrebí y tenían, ¿cuánto? 21 años, eran jóvenes, ¿no? Y si tú además los coges a estos chicos en esas circunstancias y los pones en una habitación con un imán que les está diciendo lo que tienen que hacer y que esto es bueno y que esto no sé qué, eso es una bomba de relojería. Pero eso se está permitiendo en España, lo están permitiendo. Bueno, si tú permites eso, luego no te echen las manos a la cabeza diciendo que fíjate lo que me ha pasado. Pero es que se está permitiendo y se está alentando además, como ha dicho la otra chica, ¿no? Es que le están enseñando en el colegio que esto hay que respetarlo. O sea, ¿cómo vas a respetar esto? Y que te lo digan en el colegio. Claro, además en la adolescencia, que es una parte tan importante. Evidentemente, ya los adolescentes están perdidos en su mundo ellos, que están todos pensando que son los más desgraciados del mundo, que todo les pasa a ellos y que fíjate qué pena de mí y tal, porque a ver, yo tendré una edad, pero me acuerdo perfectamente cuando era adolescente, ¿sabes? Y todo ese sufrimiento que tiene un adolescente interior de que todo es malo y todo tal, y si encima encuentra a alguien que lo apoya, pero a la vez lo está adoctrinando en eso, pues por lo mismo se van las chicas a Siria a luchar con los yihadistas. ¿Por qué una chica de Reus, de repente, con una vida normal, se va a Siria a casarse con un yihadista que va cortando cabezas por ahí? ¿Por qué? Pues por esta situación. Claro, Y luego están las redes sociales. En las redes sociales te asombraría la de páginas que hay de Islam del duro, ¿eh? Y con chicas y gente que interviene, gente muy joven, chicas y chicos, muy jóvenes. Sí, eso, lo de la tecnología es un tema. Tengo otra pregunta aquí, ahora te la hago, pero me parece muy interesante Sí, sí. este Sí, tema. Además, porque es un tema que trabajo de adolescentes y redes sociales e Internet, que es como Internet que nos iba a hacer más libres o iba a hacer que conociésemos de todo y más, más informados. Resulta que ha sido una herramienta fundamental para la proliferación de claro, es que esa... una herramienta es un arma. Y tú puedes utilizar una llave inglesa para quitar una tuerca o una llave inglesa para matar al vecino. Es así. Es como se utilice y cómo nos enseñan a utilizarlas además. Y aquí nadie enseña cómo utilizar las redes. Es un boom. Esto pasa aquí, venga, toma, teléfono, ordenador, tal, úsalo. Ya está. Y esto es una bomba. Mira, nos preguntan,
Bueno, nos dicen que eres fantástica y que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Y pregunta, ¿no te parece que junto al laicismo el feminismo tendría que insistir en el concepto de ciudadanía, en el sentido de igualdad de derechos, igualdad ante la ley, los mismos derechos para todos? Desde un punto de vista global, geopolítico, interesa al capitalismo, a la alianza entre poderes como los Estados Unidos y los países del Golfo, debilitar el feminismo, precisamente porque es el único movimiento con potencial de cambio real, de cambio en la evolución humana. Claro El que concepto de sí, ciudadanía. claro que sí. Si cambiamos, si el feminismo crece, todo ese poder del que has hablado, del capitalismo y tal, se debilita. No porque las mujeres seamos seres de luz, sino porque es una ideología igualitaria, donde nadie somete al otro, donde no hay nadie está en este nivel y el otro está aquí abajo, sino donde todo está nivelado. Por eso el feminismo es tan importante y por eso es tan peligroso para todo, para el patriarcado, para el capitalismo, etcétera, etcétera. Claro que es peligroso, porque es una ideología potente. Lo que pasa es que yo creo que las feministas no acabamos de creérnoslo, quizás no acabamos de creérnoslo muchas veces. Y luego, bueno, es que es lo que te he dicho antes, que no es eso, es que es complicado porque es agotador ver las trampas que nos ponen. Mira, ahora con la ley trans, por ejemplo, ¿no? O sea, toda la vida luchando por los derechos de las mujeres, ¿eh? Mujeres luchando por los derechos de lesbianas, de gays, de trans, y ahora resulta que nos encontramos esta traición, porque es una traición, ¿no? Yo lo vivo como una traición, ¿no? De ley. Y bueno, pues tenemos que estar luchando constantemente como eso. No nos creamos que porque podemos vestir como nos dé la gana o porque podemos ponernos un cigarrillo donde queramos o podemos acostarnos con quien nos dé la gana, hemos conseguido algo. No hemos conseguido gran cosa. Yo soy jefa de cocina. Cuando yo empecé de jefa de cocina, tenía que soportar a los proveedores que me preguntaban 20.000 veces por el jefe de cocina. Y yo les decía, sí, ¿qué desean? ¿Qué quieren? Y cuando les decía que era yo, no, lo primero que me decían, pues qué guapa, pues qué mona. Y yo tenía que hacer el ejercicio de decirle, bueno, ¿eso se lo decías al antiguo jefe de cocina? No, ¿verdad? O sea, ¿qué necesidad tenía de estar yo enfrentándome todo el día a esa gente, a esos hombres que no te veían no te veían como un profesional, sino que te veían como una mujer, ¿no? Y por lo tanto, como te veían como una mujer, se permitían, tenían el poder. Porque aquí el problema es uno, y es que ellos creen que pueden. Y no es que crean, es que pueden. Porque nosotras nos dejamos también, claro. Eso también tenemos que hacerle una punta de vuelta a eso. Vamos a dejarnos muchas veces de victimismos light de estos y vamos a decir, ponernos las pilas porque esto no puede ser así. No, porque perdemos mucha energía en eso también, ¿eh? A ver, esto es una lucha y perdemos una lucha y se nos va la energía por canales que no deberían irse. Es una energía que se derrama y no va a ningún sitio, Sí, ¿sabes? desde luego. Sí, y esto ahora que comentabas el tema de la ley trans, que es el gran campo de batalla, el tema de la autodeterminación del género que se Sí, llama, sí, ¿no? bueno, claro, es que el género, ya empezamos con el género. O sea, maldita palabra, ¿cómo se nos ocurrió Y empezar a hablar parece de género? y parece que todo va en la línea de identidades esenciales, monolíticas, Claro, porque la individuales. gente no sabe lo que es una identidad. La gente piensa que tiene que tener una identidad, una. No, a ver, uno va creciendo y va teniendo identidades. Y lo mismo te vas a vivir a Finlandia, tú que eres de Sevilla, y resulta que te sientes más finlandés que nadie al cabo de los 5 años, y tú estás defendiendo el vodka y el no sé qué y los osos polares, yo qué sé. Y eso es tu razón de vivir. O sea, es que la gente no crece, no piensa que somos estáticos, pues las identidades no son estáticas, igual. Tú puedes tener unas raíces de las que te sientes orgulloso o no, porque no hay ninguna obligación. Es que aquí todo es una obligación, sentirnos orgullosos de nuestra familia, de nuestras raíces, de nuestra ciudad, de nuestra tierra, de nuestra... a ver. Yo estoy en el mundo y voy a estar X años y yo no sé dónde voy a poner el culo si lo pongo alguna vez, ¿no? Si hay algo fluido, en realidad es la identidad, ¿no? Exactamente, Si es algo, exactamente. eso sí es fluido.
Y no, queremos que sean monolíticas y uniformadas además. Nosotras esto, estas esto. Y eso no puede ser. Eso es... Hay un libro que se llama Identidades asesinas, que está muy bien, de Balú, que habría que leerlo, porque está muy bien y está muy bien explicado. Pues mira, con esta recomendación y con esta crítica a la concepción monolítica de las identidades, yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias Ay, a vosotras, ha sido por un estar con gustazo. nosotras. Un placer escucharte y bueno, decir que volveremos en unas semanas con otro webinar y que esperemos que os haya interesado. Seguro que sí, porque ha sido, la verdad es que muy productivo y muy interesante y además hemos tocado, yo creo, todos los temas. O sea que muchísimas gracias, Mimun. A Y ti, nos de verdad, vemos. a vosotras. Nos vemos prontito. Un abrazo. Chao. Chao. Chao, chao.